De hecho, lo que puede parecer una violación de alguna regla o uso habitual puede desempeñar, en realidad, una función contextual o de interacción específica. Es decir, además de los aspectos normativos del lenguaje y el discurso, tal como los conocemos a partir de las reglas de la gramática, las reglas de buena formación de la producción de las noticias periodísticas o las condiciones abstractas de los actos de habla, este enfoque más realista y empírico toma en cuenta el texto y la conversación, tal como estos son concretamente. Sin embargo, la mayor parte de los especialistas busca un orden, aun en lo que a primera vista solo parece como irregularidad y desprolijidad. Así, incluso en los actos espontáneos de habla y de escritura, los usuarios del lenguaje se atienen a ciertas reglas y estrategias eficaces cuando construyen una oración o un tópico, cuando escriben un titular, cierran una reunión, se felicitan o manifiestan su desacuerdo. Estas reglas y estrategias no son individuales, sino que son algo socialmente compartido, conocido y utilizado en forma implícita en una determinada comunidad de habla. Incluso los errores aparentes, incorrecciones, problemas, incoherencias, desviaciones y otras transgresiones a las reglas pueden administrarse dentro de la interacción de una manera significativa y ordenada. Esto permite no solo a los participantes, sino también a los analistas del discurso darle un sentido a lo que está ocurriendo. Subtítulo: Cognición. Dotar de sentido, entender, interpretar y muchas otras nociones utilizadas en párrafos anteriores no pertenecen exclusivamente al dominio de las estructuras del discurso y la interacción social, sino también al ámbito de la mente. Por ejemplo, tanto las explicaciones abstractas como las más concretas del orden de palabras, del significado de las oraciones, de la coherencia y los esquemas narrativos, de los actos de habla, de las interacciones propias de la conversación, siempre presuponen que los usuarios del lenguaje tienen conocimientos. Conocen las reglas que rigen tales estructuras, conocen las estrategias de aplicación de esas reglas y los contextos en los que se aplican. Las actividades de comprender una oración, de establecer la coherencia de distintas oraciones o de interpretar un texto para determinar su tópico presuponen que los usuarios del lenguaje comparten un repertorio muy vasto de creencias socioculturales. La elección de ciertos ítems léxicos, las variaciones del estilo o el uso de los recursos retóricos suponen, asimismo, que los usuarios del lenguaje expresan sus opiniones o ideologías y así contribuyen a la construcción de nuevas opiniones o ideologías o a la modificación de las existentes en los receptores. Así, aunque a veces es conveniente hacer abstracción de la naturaleza mental de las gramáticas, las reglas, las normas, el conocimiento, las opiniones, cuando se intenta dar cuenta del discurso y de la comunicación, una teoría del discurso que merezca el nombre de tal quedaría gravemente incompleta sin un componente mental cognitivo o emocional. En la psicología cognitiva, la que se ha dedicado especialmente al estudio de estos temas, por ejemplo, en términos de los diversos procesos y representaciones mentales involucradas en ellos, que habitualmente se localizan en la memoria de los usuarios del lenguaje. Estos procesos y representaciones desempeñan un papel específico en la producción y en la comprensión del texto y de la conversación. En un determinado nivel de análisis, estos procesos y representaciones son exclusivos, en el sentido de que caracterizan individualmente a los usuarios del lenguaje en contextos comunicativos específicos. Esta exclusividad explica la variación personal que supone todo discurso. Los discursos difieren unos de otros, aun cuando se emitan en circunstancias sociales similares, aunque más no sea porque los distintos usuarios del lenguaje utilizan de manera diferente un mismo repertorio sociocultural de conocimientos. Por otra parte, hay algo más interesante. El conocimiento que tienen los usuarios del lenguaje acerca de las reglas gramaticales y discursivas es un conocimiento compartido socialmente, de modo que es posible la comprensión mutua. Los actores sociales comparten con otros miembros de su grupo, comunidad o cultura, normas, valores, reglas de comunicación y de representaciones sociales, tales como el conocimiento y las opiniones. En otras palabras, además de la cognición individual, el discurso implica especialmente una cognición sociocultural. Tal como ocurre en el caso del enfoque interactivo del discurso, el enfoque cognitivo no se limita a las representaciones mentales de reglas abstractas y otras formas de conocimiento. Aquí también los estudiosos se interesan en cómo los usuarios del lenguaje producen y entienden concretamente el discurso. Los psicólogos no se interesan tanto en usuarios ideales del lenguaje como en los usuarios reales y concretos.
Por consiguiente, además de tener en cuenta las reglas, estudian los procesos estratégicos que los usuarios del lenguaje aplican conscientemente o inconscientemente en la producción o comprensión de las oraciones, tópicos o narraciones. De modo similar, y tal como ocurre en el caso del enfoque interactivo, un análisis cognitivo del discurso hace hincapié en el hecho de que estos procesos mentales son constructivos. Las representaciones mentales que provienen de la lectura de un texto no son meras copias del mismo o de su significado, sino el resultado de procesos estratégicos de construcción del sentido que pueden utilizar elementos del texto, elementos de lo que los usuarios del lenguaje saben acerca del contexto y elementos de las creencias que esos usuarios ya tenían antes de iniciar la comunicación. Una vez más, como en la interacción, debemos decir que esos procesos dependen del contexto. Por ejemplo, pueden depender de los objetivos, intereses, metas, expectativas u otras representaciones mentales de los usuarios del lenguaje. A diferencia de las reglas de la gramática, estos procesos no son necesariamente sistemáticos. Pueden contener errores, operar con información incompleta y funcionar en varios niveles simultáneamente, siempre que su operación sea rápida y eficaz, a fin de alcanzar las metas de comunicación e interacción perseguidas, como la comprensión mutua y la realización adecuada de las acciones deseadas en una situación específica. En otras palabras, puede combinarse alguna información fonológica o gráfica con información sintáctica, semántica o contextual a fin de inferir con rapidez, dentro del lapso de unos segundos, qué acto de habla o de otro tipo lleva a cabo el hablante. Por supuesto, esto requiere también que los errores puedan luego corregirse, como sabemos a partir de las reparaciones de la conversación. En síntesis, el proceso de comprensión concreto es siempre un proceso tentativo permanente, en línea, que permite la representación continua, la reinterpretación continua. Así, el análisis mental parcial de un fragmento de texto puede interactuar con la activación y adaptación contextual de conocimientos generales y opiniones en la memoria. Los procesos ascendentes, bottom-up, de comprensión de las palabras y oraciones pueden combinarse en suposiciones abstractas descendentes, top-down, acerca de la estructura esperada de una oración, narración o conversación. Varios módulos pueden operar al mismo tiempo para realizar tareas especializadas, como el procesamiento de las palabras, actos de habla, la estructura de las cláusulas, la coherencia semántica, los actos de habla o el cierre de una conversación. Así, en el discurso del proceso de comprensión, los usuarios del lenguaje construyen gradualmente no solo una representación del texto y el contexto, sino también representaciones, dentro de los denominados modelos mentales, de los eventos o acciones que trata el discurso. Lo que recordamos habitualmente de los textos o de la conversación, por consiguiente, no es tanto las palabras exactas, ni siquiera su significado de las acciones, sino este modelo mental que es una representación esquemática de nuestras creencias subjetivas acerca de un suceso o situación. Si le contamos a alguien lo que hemos leído por la mañana en el periódico, no estamos reproduciendo una noticia periodística, sino, más bien, comunicando los modelos, a veces tendenciosos, que hemos construido a partir de las noticias leídas. A la inversa, cuando queremos decir algo, nuestro punto de partida será un modelo que nos servirá para producir el discurso. Seleccionaremos algunas creencias como pertinentes para la comunicación en el contexto en cuestión, las cuales servirán como entrada para la construcción del significado local y global de nuestro discurso. Lo mismo vale para la interacción. Los usuarios del lenguaje activan o construyen y actualizan permanentemente un modelo del contexto y de las acciones en las cuales participan, sea en forma activa o pasiva. Dar sentido a un texto o a una conversación implica, entonces, la construcción de tales modelos a partir del significado semántico del discurso, así como de su significado o sus funciones de interacción, además de la aplicación de conocimientos y opiniones más generales, socialmente compartidos. Estos son solo algunos de los aspectos correspondientes a un enfoque cognitivo del discurso. Pueden encontrarse más detalles en el capítulo 11, cuyos autores son Arthur C., Graeser Morton A., Greschenbach y Susan R. Goldman. Aun cuando los principios fundamentales de este análisis cognitivo del procesamiento del discurso son aceptados por casi todos en la psicología, algunos enfoques interaccionistas prefieren estudiar exclusivamente lo observable y social, y por ende, las construcciones discursivas de las representaciones y procesos mentales.
En este caso, se considera la mente como algo pertinente desde el punto de vista interaccional y social solo cuando aparece concretamente en el texto de la conversación. En lugar de especular sobre esas mentes invisibles, en la presente obra proponemos un análisis sistemático de la naturaleza discursiva de la mente. Discurso y sociedad. La mayor parte de los estudios del discurso se desenvuelven en alguno de los ámbitos descritos hasta ahora o en varios de ellos a la vez: la forma, el sentido, la interacción y la cognición. Sin embargo, hemos visto también que el contexto desempeña un papel fundamental en la descripción y la explicación del texto y la conversación. Aunque no existe una teoría explícita del contexto y aunque la noción es utilizada por distintos estudiosos del tema como una amplia variedad de significados, podemos definirlo brevemente como la estructura de todas las propiedades de la situación social que son pertinentes para la producción o recepción del discurso. No solo las características del contexto influyen sobre el discurso, lo inverso también es cierto. El discurso puede asimismo definir o modificar las características del contexto. Así como distinguimos entre las estructuras locales y globales del discurso, también podemos hablar de estructuras locales y globales del contexto. Entre las restricciones contextuales locales del discurso tenemos, por ejemplo, la situación, tiempo, lugar, circunstancias, los participantes y sus diversos papeles comunicativos y sociales, hablante, coordinador, amigo, etc., las intenciones, metas o propósitos. El contexto global se vuelve relevante tan pronto como identificamos el discurso u otras acciones corrientes como una parte constituyente de acciones o procedimientos institucionales u organizativos, legislación, sesión de tribunales, enseñanza, comunicación de noticias, etc. Y cuando los participantes interactúan en calidad de miembros de las categorías sociales, grupos e instituciones, mujeres versus hombres, negros versus blancos, jóvenes versus adultos, supervisores versus subordinados, o los diversos participantes de la educación en el Parlamento, los tribunales y la policía. Véanse a este respecto el capítulo 4 del volumen 2, escrito por Paul Drew, Margaret Lewa, Sonshon, cuyos autores... En síntesis, apenas tomamos considerado un punto de vista contextual del discurso. Muchos aspectos de la sociedad y de la cultura se incorporan en nuestro análisis. Por ejemplo, la elección de ciertos pronombres específicos como formas de tratamiento más o menos cortés, en el caso del tú o vos en francés, presupone que los usuarios del lenguaje y los analistas del discurso poseen conocimientos acerca de las relaciones sociales. La variación léxica, la que se manifiesta por ejemplo cuando se opta por terrorista o por luchador en pro de la libertad, implica que los hablantes tienen opiniones e ideologías diferentes. Actos de habla como los comandos presuponen diferencias de poder y de autoridad. En todos los niveles del discurso encontramos entonces huellas de un contexto en el que las características sociales de los participantes desempeñan un papel fundamental. Se trate del género, la clase, la afiliación étnica, la edad, el origen, la posición u otros rasgos que determinan su pertenencia a un grupo. Lo anterior no quiere decir que estos contextos sociales estén siempre dados o sean estáticos, ni tampoco implica que los usuarios del lenguaje y sus respectivos discursos obedecen pasivamente las restricciones impuestas por el grupo, la sociedad o la cultura. Por el contrario, el discurso y sus usuarios mantienen una relación dialéctica con el contexto. Además de estar sujetos a las restricciones sociales del mismo, también contribuyen a él, lo construyen o lo modifican. Se producen negociaciones flexibles en función de las demandas de cada contexto concreto y las restricciones más generales impuestas por la sociedad y la cultura. El discurso puede obedecer el poder de un grupo, pero también puede desafiarlo. Es posible cambiar o romper creativamente las normas y las reglas sociales, y estas violaciones pueden dar origen a nuevas organizaciones sociales. Subtítulo: Género. Muchos hombres, a veces de manera manifiesta, a veces más sutilmente, adoptan los modos de hablar sexistas cuando se dirigen a las mujeres o cuando hablan de ellas que predominan en su grupo. Cuando lo hacen de manera activa, también contribuyen a la reproducción del sistema de desigualdad de los géneros. Por supuesto, también pueden modificar, en parte, esas restricciones sociales y desafiar el statu quo. Por ejemplo, absteniéndose de ejercer el control sobre virtualmente todos los aspectos del texto, la conversación o el contexto, como pueden ser el género, el tópico, el estilo, la toma de turnos o la narración de historias, que se realizan a costa de los participantes del género femenino en los sucesos comunicativos.
El capítulo 5 del volumen 2, escrito por Candace West, Michelle M. Lazar y Cherise Caramare, analiza en detalle el papel desempeñado por el género en el discurso de la comunicación. Subtítulo: Filiación étnica. Observaciones similares son válidas para las relaciones entre el texto y la conversación por un lado y la raza o filiación étnica por el otro, y más generalmente para el discurso y la comunicación interculturales o intraculturales. Así, una historia de la esclavitud y de la segregación, un permanente racismo, además de otros factores culturales, crearon las condiciones de surgimiento de patrones discursivos especiales en la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Más en general, los grupos étnicos o raciales pueden desarrollar modos específicos de hablar que pueden dar origen a influencias y adaptaciones mutuas, así como a problemas interculturales en la comunicación y la comprensión. Las relaciones interculturales o interétnicas pueden también adoptar la forma de la dominación. Las personas participan en la reproducción del etnocentrismo y el racismo al hablar de manera prejuiciosa sobre las minorías étnicas o raciales y sobre otros inmigrantes del sur. Este tema se expone con mayor detalle en el capítulo 7, volumen 2, cuyos autores son Theo Bagdig, Stella Dintumi, Jerome Denis Arona. Cultura. Lo que hemos dicho hasta aquí con respecto al papel del discurso en la sociedad vale también para el papel del discurso en la cultura. Casi todas las formas del discurso mencionadas hasta ahora presentan variaciones según los actores sociales y especialmente según los grupos. Lo mismo ocurre con las características culturales y la variación. Contar una historia, cumplir una orden, manifestar cortesía o cambiar de tema son actividades que no están solo sujetas a reglas generales o universales. Las personas en todo el mundo realizan estas cosas en distintos modos. Estas diferencias culturales pueden estar vinculadas a otros aspectos de la cultura, por ejemplo, las normas y los valores, las relaciones sociales o en las instituciones. Hemos visto que, tan pronto como los miembros de un grupo étnico o de una cultura se comunican con o acerca de los miembros de otros grupos o culturas, las diferencias en el discurso pueden aceptarse de manera cooperativa y tolerante, o suscitar malentendidos y conflictos, e incluso pueden originar la dominación, la exclusión o la opresión de los menos poderosos. Por consiguiente, el estudio de la comunicación intracultural e intercultural constituye un dominio importante del análisis multidisciplinario del discursivo. Véanse diversos capítulos de este libro y más específicamente en el capítulo 9, volumen 2. Análisis social del discurso, subtítulo. Precisamente, esta interacción más amplia del discurso en la sociedad y la cultura constituye el punto culminante entre los estudios del discurso. En un marco de semejante complejidad y amplitud, podemos ir más allá de los límites del mero estudio discursivo de las combinaciones de oraciones, de la coherencia de los actos de habla, de los tonos de la conversación y de los cambios de tópico. Aunque muchas propiedades de estas estructuras y estrategias son relativamente autónomas e independientes del contexto, muchas otras interactúan con las propiedades de los contextos local y social que resumimos brevemente en los párrafos anteriores. En efecto, si pretendiéramos explicar qué es el discurso, no nos bastaría analizar su estructura interna, las acciones que se desarrollan o las operaciones cognitivas involucradas en el uso del lenguaje. Para hacerlo, debemos dar cuenta del discurso como una acción social, dentro de un marco de comprensión, comunicación e interacción, que a su vez forma parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios. De esta forma, la narración de historias puede ser una parte constitutiva de la lectura de las grandes corporaciones, la argumentación y la retórica en el Parlamento puede ser una parte intrínseca de la legislación y el discurso educativo puede definir el proceso social de la educación. Ya hemos visto que ciertas propiedades específicas de la manera de hablar acerca de los inmigrantes pueden contribuir a la reproducción del racismo. Textos y discursos masculinos pueden expresar y confirmar la desigualdad de los géneros, pero el discurso feminista puede también desafiarla. El abuso del poder político se manifiesta habitualmente a través de distintas propiedades del discurso y puede abarcar la propaganda, la manipulación o la legitimación en su calidad de tipos y funciones de la comunicación discursiva, pero la resistencia política puede asimismo expresarse como recursos análogos. Véase respecto al capítulo 8 del volumen 2, cuyos autores son Paul y Nolan. En síntesis, lo que parece ser una mera conversación o un mero texto implementa de diversos modos, a la vez que constituye estructuras y procesos complejos en un nivel social más global.
Es evidente que estas formas de análisis social del discurso no son precisamente simples, exigen un análisis integrado en todos los niveles y dimensiones que hemos mencionado hasta ahora. Si bien, incluso en este aspecto podemos concentrarnos solo en unas pocas propiedades del discurso tales como el uso y el abuso de un pronombre o de un acto de habla o la forma en la que se controlan los tópicos, las relaciones entre el discurso y las estructuras sociales son a menudo indirectas y muy complejas. Así, puede ser necesario vincular el uso de los pronombres, por ejemplo, con la estructura de las oraciones, el sentido, la interacción, los modelos mentales, la identidad y las creencias socialmente compartidas antes de establecer un vínculo con las referencias de poder entre miembros de distintos grupos o con la estructura y la rutina institucionales. En resumen, si el análisis del discurso ya es una empresa multidisciplinaria, lo es mucho más el análisis social del discurso. Lo mismo vale para todas las formas de análisis implicado del discurso que se dedican a estudiar las aplicaciones del discurso en la educación, los medios, la política, el derecho y otros campos donde diversas formas y usos del texto y de la conversación desempeñan un papel fundamental. Subtítulo: Análisis crítico del discurso. Por último, empeñados ya en la tarea del análisis del discurso, los analistas pueden llevarla a cabo con distancia y desinterés, intentando ser objetivos como lo exigen las normas académicas dominantes. Pero también pueden comprometerse más activamente con los temas y los fenómenos que estudian, como es probable que ocurra, deliberadamente o no, siempre que se estudian el abuso del poder, la dominación, la desigualdad tal como se expresan o reproducen en el discurso. Los estudios críticos explicitan su posición social y política, toman partido y participan activamente a fin de poner de manifiesto, desmitificar o cuestionar la dominación con sus análisis del discurso. En lugar de meramente concentrarse en la disciplina, sus teorías y paradigmas, estos analistas del discurso se interesan en problemas sociales importantes, es decir, su trabajo está más orientado a los problemas que a las teorías. El análisis, la descripción y la formulación de teorías desempeñan sin duda un papel, especialmente en la medida en que permitan comprender mejor la desigualdad social basada en el género, la afiliación ética, la clase, el origen, la religión, el lenguaje, la orientación sexual y otros criterios que definen diferencia entre las personas. Su meta última es no solo científica, sino también social y política, a saber, el cambio. En este caso, decimos que el análisis social del discurso adopta la forma de un análisis crítico del discurso. Cada vez es mayor el número de analistas del discurso que demuestran interés por este enfoque crítico del discurso y de la conversación. Más allá de la observación, la descripción sistemática y la explicación, optan por dar un paseo decisivo y ver el análisis del discurso como una empresa también política y moral de investigadores responsables. Destacan el hecho de que no siempre es posible, ni deseable, establecer una distinción neta entre un análisis del discurso técnico e independiente de los valores por un lado y la crítica social, cultural o política por el otro. Los que se enrolan en esta corriente alegan que estudiar, por ejemplo, el discurso racista sin adoptar una posición moral acerca del racismo es tan imposible para un analista del discurso como para el investigador médico lo es el estudio del cáncer o el SIDA sin tomar posición acerca de la índole letal de tales enfermedades, o para el sociólogo estudiar el levantamiento de campesinos explotados sin tomar conciencia de la naturaleza de su expresión y la legitimidad de su resistencia. En síntesis, el discurso es una parte intrínseca de la sociedad y participa de todas sus injusticias, así como de las luchas que se emprenden contra ellas. Los analistas críticos del discurso no se limitan a observar tales vínculos entre el discurso y las estructuras sociales, sino que proponen ser agentes del cambio, y lo hacen como expresión de solidaridad con todos los que necesitan con urgencia ese cambio. Tipos de estudio del discurso. Luego de esta breve introducción a las diversas estructuras, niveles y dimensiones del discurso y los correspondientes enfoques en los estudios del discurso, podemos retroceder un instante y plantearnos el marco resultante en términos más generales.
Como veremos más adelante, cuando estudiamos algunos de los principios básicos del análisis del discurso, podemos distinguir algunos tipos, estilos o modalidades generales del análisis. Una distinción frecuente es la que se establece entre los estudios del texto y de la conversación. El análisis de los textos se dedica en general a las estructuras abstractas del discurso escrito como objeto fijo, mientras que el estudio de la conversación se concentra más bien en aspectos más dinámicos de la interacción espontánea. El primero está más inspirado en la lingüística y el segundo en las ciencias sociales. Sin embargo, pese a las enormes diferencias que separan estos dos enfoques, ambos se proponen encontrar orden, reglas, regularidades en el análisis pormenorizado de las estructuras y estrategias que gobiernan el texto y la conversación. Ambos tipos de estudios son más descriptivos, menos explicativos y tienden a pasar por alto los contextos más amplios de análisis, como pueden serlo los contextos cognitivo y social. Análogamente, podemos distinguir los estudios más abstractos y formales, por ejemplo en la gramática y en la inteligencia artificial, de los estudios más concretos del texto y de la conversación en contextos sociohistóricos específicos, es decir, de los modos en los que los usuarios concretos del lenguaje y los actores sociales realizan, a menudo muy imperfectamente, las actividades del hablar, imprimir un sentido y hacer cosas con las palabras. Otra distinción frecuente es la que se establece entre los enfoques teóricos y descriptivos por un lado y los enfoques aplicados y críticos por el otro. Estos últimos se centran en los temas sociales, la pertinencia y el uso en análisis del discurso en la sociedad. Podríamos incluso hacer un corte transversal en las diversas clasificaciones expuestas hasta ahora y hablar de estilos de investigación, estableciendo una distinción entre las investigaciones más empíricas que trabajan sobre los datos concretos del discurso, corpora, y sus respectivas análisis y experimentos por una parte y las investigaciones más filosóficas, especulativas o impresionistas por la otra. Otro criterio de clasificación de los diferentes enfoques proviene de los tipos o géneros del discurso estudiados. En efecto, muchos analistas del discurso estudian exclusivamente la conversación, mientras que otros prefieren estudiar las noticias, la publicidad, la narrativa, la argumentación o el discurso político, para citar solo algunos entre millares de géneros o dominios posibles en el universo del texto y de la conversación. Cada uno de estos enfoques, a su vez, puede haber desarrollado conceptos, métodos y procedimientos que les son propios. Pueden hacerse otras distinciones o categorizaciones. Todas ellas tienen su utilidad y los analistas del discurso ya experimentados, al igual que los principiantes y los que son ajenos a esta disciplina, frecuentemente las emplean en su vida cotidiana. A menudo prefieren una dirección u orientación más que otra. Algunos estudiosos se sienten más inclinados al análisis meticuloso de las conversaciones concretas, mientras que otros se dedican a la construcción abstracta de teorías. Pero en este aspecto también habrá muchos que, al menos en principio, rehacen una división del campo de estudios en direcciones, enfoques o escuelas diferentes. Argumentarán, precisamente, que la permanente renovación del campo proviene de nuevas combinaciones de enfoques a través de las subdisciplinas, los métodos, las teorías o los tipos de fenómenos estudiados. Podrán rechazar la distinción artificial entre teoría, descripción y aplicación y podrán estudiar los fenómenos tanto en el texto como en la conversación y hacerlo tanto en términos abstractos como en los términos más empíricos del uso concreto del lenguaje y de la interacción. En razón de su orientación tan amplia, los investigadores críticos, por ejemplo, podrían querer tener en cuenta todos los niveles y dimensiones, todos los métodos y enfoques en tanto aporten algo a la comprensión del papel que desempeña el discurso en la sociedad y en la reproducción de la desigualdad. Semejante diversidad es, precisamente, una de las características más atrayentes del análisis contemporáneo del discurso. Al mismo tiempo, como veremos más adelante, la integración de distintos enfoques puede avanzar en forma paralela a la diversificación y especialización de subdisciplinas. Entre las muchas líneas de investigación expuestas en esta introducción, hemos identificado tres enfoques principales. A. Los que se concentran en el discurso mismo, es decir, en las estructuras del texto y de la conversación. B. Los que estudian el discurso y la comunicación como cognición. Y C. Los que se centran en la estructura social y la cultura. Esta figura triangular cuyos vértices son el discurso, la cognición y la sociedad constituye, de hecho, el terreno del análisis multidisciplinario del discurso. Hemos visto, sin embargo, que cada vértice de este triángulo está vinculado con los otros dos. No es posible explicar la estructura del texto y la interacción en ausencia de un enfoque cognitivo. Igualmente, no es posible dar cuenta de la cognición sin comprender que el conocimiento y otras creencias se adquieren utilizando el discurso y los contextos sociales. Igualmente,
No es posible dar cuenta de la cognición sin comprender que el conocimiento y otras creencias se adquieren y utilizan en el discurso y los contextos sociales. Asimismo, la cognición, la sociedad y la cultura, así como su reproducción, necesitan del lenguaje, del discurso y de la comunicación. Así, en cualquier lugar del triángulo donde iniciemos el recorrido, pronto descubrimos que la descripción sistemática, el análisis y la explicación deben recorrer estos segmentos interdisciplinarios que constituyen los lados de la figura y que conectan con los otros vértices del triángulo. Cualquier forma de exclusión o reducción encuentra bien pronto problemas irresolubles cuando se ve impedida de dar cuenta de parte de los fenómenos que se propuso estudiar en forma independiente. En síntesis, cualquier análisis del discurso adecuado, aun cuando estudie provisoriamente solo un aspecto parcial del triángulo del discurso, no tarda en advertir la necesidad de convertirse en una herramienta multidisciplinaria e integrada. Subtítulo: El surgimiento de los estudios del discurso. Bajo diferentes nombres, este estudio moderno del discurso, tal como lo describimos anteriormente, surgió en la década de 1960, más o menos al mismo tiempo en diversas disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Por supuesto, el texto y el discurso habían sido analizados con anterioridad, por ejemplo en los estudios literarios, en el campo de la historia y en la comunicación de masas, y cuando menos desde que la antigua retórica proporcionó una formulación detallada de las propiedades de la oratoria. Subtítulo: Etnografía. Sin embargo, fue solo a mediados de la década de 1960 que empezó a tomar cuerpo la idea de un enfoque transdisciplinario más sistemático y explícito. La antropología preparó el terreno con los primeros estudios etnográficos de sucesos comunicativos o maneras de hablar en sus contextos culturales. Puso de relieve el hecho de que los habitantes de una lengua no solo conocen su gramática, sino que poseen además una competencia comunicativa mucho más amplia como miembros de una cultura. Los habitantes también comparten el conocimiento cultural de las reglas acerca de cómo hablar entre ellos de modo apropiado, por ejemplo, para advertir a alguien de un peligro, contarle una historia o participar de controversias o debates políticos. Subtítulo: Estructuralismo y semiótica. Inspirado en los formalistas y otros estudiosos rusos de las décadas de 1920 y 1930, el estructuralismo aportó un marco más amplio para el estudio de la narrativa, los mitos, la literatura, las películas cinematográficas y otras prácticas semióticas, primero en Francia y luego en otros países. Estos enfoques tuvieron una gran influencia sobre los análisis estructuralistas de los ámbitos que iban más allá de los textos literarios o historias, por ejemplo, el estudio de los medios. Pero habitualmente dichos estudios no daban cuenta de los procesos cognitivos ni de la interacción o las estructuras sociales. Algunos lingüistas, especialmente los que no pertenecían a la corriente generativista predominante, advirtieron entonces que el estudio del lenguaje excedía la definición de gramáticas formales de oraciones aisladas. Comenzaron a pensar en términos de gramáticas del texto o del discurso y otros enfoques lingüísticos que apuntaban especialmente a la semántica y a las relaciones funcionales entre las oraciones. Estudiaron, por ejemplo, en qué reside la coherencia de un texto y cómo se distribuye la información o el foco dentro de los textos. Tal como había ocurrido con los enfoques estructuralistas, literarios, semióticos, de nuevo se dejó de lado el uso concreto del lenguaje y, por consiguiente, las dimensiones sociales del discurso. Sin embargo, esas gramáticas del discurso sí establecieron relaciones con ideas que provenían del procesamiento del discurso en la psicolingüística y la psicología cognitiva. Subtítulo: Sociolingüística y pragmática. Al mismo tiempo, las ciencias del lenguaje dieron origen a dos nuevas líneas de investigación: la sociolingüística y la pragmática. Se publicaron trabajos dedicados al estudio de la naturaleza discursiva del uso del lenguaje, los actos de habla y la interacción verbal. Tal como sucedió en la etnografía de la comunicación, que mencionamos anteriormente, los nuevos enfoques no se conformaban con una descripción formal de las estructuras del discurso, sino que subrayaban la necesidad de estudiar el lenguaje concreto en sus contextos sociales y culturales variados.